Hola nuevamente. Ahora nos toca analizar la regresión lineal y multivariable a través de dos artículos proporcionados referente al tema. Iniciaré recordando que el objetivo de un análisis de regresión es investigar la relación estadística que existe entre una variable dependiente y una o más variables independientes. En la regresión lineal simple, el valor estimado de la variable y, es decir, la variable independiente, se determina con el siguiente modelo. Como se puede observar, los coeficientes b subíndice 0 y b subíndice 1 se determina como lo muestra cada una de sus fórmulas, donde b subíndice 1 se obtiene a través del cociente de la covarianza x, y entre la varianza de x. Otro concepto importante en la regresión es el coeficiente de determinación, que nos indica el grado de asociación lineal entre x y la variable y, es decir, nos indica en qué proporción la variación de y es explicada por la regresión. Si r cuadrada es 0, el modelo no explica nada de y a partir de x. Si es 1, quiere decir que el ajuste es perfecto. Y depende funcionalmente de x. Se recomienda que al iniciar la regresión lineal se realice un diagrama de dispersión, el cual nos permite tener una idea de la correlación entre las variables. En el primer documento, el caso de estudio nos muestra la aplicación de una regresión lineal simple, donde se analiza qué tanto influye la altura x de la patelloide en su longitud y, medidas ambas en milímetros. Como podemos ver en el diagrama de dispersión, nos muestra una posible relación lineal positiva, misma que después de hacer los cálculos, nos da la ecuación lineal y igual a 1.36 más 1.99 de x. El coeficiente de correlación obtenido es igual a 0.74, lo que significa que la variación de la altura de la longitud de la patelloide se debe a un 74% a la altura de esta. Con respecto a la regresión lineal múltiple, se presenta cuando dos o más variables independientes influyen sobre una variable dependiente, y el objetivo es determinar cuál variable influye más en la variable dependiente. Algunos criterios que deben cumplir las variables para la regresión múltiple son: tener sentido numérico, no deben ser repetidas o redundantes, deben tener una justificación teórica, deben ser como mínimo de 1 a 10, y la relación de las variables explicativas con la variable dependiente debe ser lineal, es decir, debe ser proporcional. La ecuación de regresión se obtiene y se resuelve por medio del método de mínimos cuadrados. En el caso de estudio 2, nos presenta que se debe de adecuar un modelo de regresión lineal múltiple al comportamiento de los niveles de 4 contaminantes: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ácido sulfídrico y partículas con diámetro aerodinámico menor a 10 micras, a través del tiempo observados en 3 estaciones de monitoreo, que son Reforma, Artesa y Giralda, de la zona norte de Chiapas, con las variables meteorológicas: temperatura, humedad relativa, radiación solar, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento. Primeramente, se realiza el análisis de correlación entre los contaminantes y las variables meteorológicas para obtener un indicio de qué variables pudieran servir como variables regresoras de la concentración. El modelo de regresión propuesto es el siguiente, donde CI es la variable dependiente y se refiere al nivel de concentración de contaminantes que está en función de las variables regresoras, que en este caso son las variables atmosféricas. En muchas situaciones se dispone de un conjunto grande de posibles variables regresoras. Una primera pregunta es saber si todas esas variables deben entrar en el modelo de regresión, y en caso negativo se quiere saber qué variables deben entrar y qué variables no deben de entrar en este modelo. Para ello, en este caso se utilizó el programa estadístico SPSS, el cual es un programa informático con capacidad para trabajar con grandes bases de datos y consiste de un módulo base y módulos anexos, entre los que se encuentra el del modelo de regresión.
Los resultados que arroja el programa inicia con las tablas de correlaciones donde se aprecia que estas son muy bajas, casi todas en todas las variables. Posteriormente, muestra ecuaciones de regresión múltiple donde se muestran las concentraciones mensuales y se aprecia que las correlaciones oscilan entre 0.373 y 0.762, lo cual nos indica que hay una posible relación entre las variables meteorológicas y el grado de concentración. Posterior al análisis, se concluye que las variables que resultaron mejores descriptoras de la concentración de contaminantes mensuales fueron la temperatura, la humedad relativa y la dirección de los vientos. Muchas gracias.